¿Cómo vamos a trabajar el primer punto de conceptos básicos de investigación? Ahora mismo el esquema que vamos a proponer y cómo nos vamos a ver por estos contenidos va a tener esta propuesta esquemática. Esta propuesta esquemática recomiendo que le des un momento a pause porque nos vamos a mover sobre ella en los siguientes minutos de la presentación. Vamos a ver que vamos a hablar primero de los tipos de investigación y después vamos a hablar de la enfermería basada en la evidencia. Está bien que puedas hacer un esquema similar o guiarte a través de la propuesta esquemática que vamos a ofrecer. El primero de los conceptos que vamos a abordar va a ser los tipos de investigación. Queda claro en el esquema que vamos a hablar primero de la investigación cualitativa y luego la cuantitativa. Y a continuación vamos a hablar de un término que muchas comunidades autónomas lo convocan directamente como un tema independiente, que es la enfermería basada en la evidencia. La enfermería basada en la evidencia básicamente se va a nutrir de distintas fuentes de datos y según las fuentes de datos que vamos a tener vamos a analizar alguna información relacionada con cada una de ellas. Y luego cómo se clasifica la evidencia de cada uno de los datos que he obtenido. Es sencillo el esquema, la propuesta esquemática por la que nos vamos a mover. Muy bien, vamos a empezar por el primer apartado de este bloque 1. Vamos a empezar por los tipos de investigación. Este apartado es bastante sencillito porque cuando hablamos de investigación cualitativa y cuantitativa, vamos a ver que el objeto de estudio es totalmente distinto. La investigación cualitativa se basa en el estudio de los fenómenos. Se basa, por tanto, en el estudio de abordaje de ciertas preguntas de investigación que abordan contenidos que son más cualitativos, cualidades. Mientras que cuando esas cualidades las quiero numerar, las quiero cuantificar, se aborda desde el punto de vista cuantitativo. Por tanto, uno estudia más nombres y otro estudia más números. La verdad es que es una falacia comentar esto porque, al fin y al cabo, según la pregunta de investigación, cómo no la hagamos, el mismo fenómeno se puede estudiar desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Un ejemplo es cuando queremos estudiar la experiencia que tiene un señor mayor que es ingresado en un geriátrico. Cuando yo quiero ver la experiencia que me refiere una persona que ha sido ingresada en un geriátrico, la experiencia vivida por esa persona se estudia desde el punto de vista cualitativo. Y desde el punto de vista cuantitativo, el mismo ejemplo sería llevado a cómo se adaptan las personas que ingresan en un geriátrico. Cómo se adaptan las personas se puede hacer desde un punto de vista cuantitativo, pasar una escala, por ejemplo, y ver un grupo de personas, una muestra de personas, cómo se adaptan al ingreso en un geriátrico. Con lo cual, observamos que el mismo fenómeno puede ser abordado desde un punto de vista fenomenológico cualitativo o de un punto de vista cuantitativo. No tiene más, pero la pregunta de investigación es la clave para ver cómo hago un abordaje cualitativo o cuantitativo. No tiene nada que ver con las variables que utilizo. Las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas y ambas se suelen aplicar en la investigación cuantitativa. Después introduciremos las variables y comentaremos esta idea. Muy bien, lo que tenemos ahora mismo en la presentación son las grandes diferencias que hay entre la investigación cualitativa y cuantitativa y como podemos observar la cualitativa es totalmente subjetiva, es inductiva y descriptiva, se centra en la fenomenología, en los fenómenos y generan teorías. A diferencia, como podemos observar, de la cuantitativa, que es totalmente objetiva, es deductiva e inferencial, se centra en un positivismo observacional, todo lo que es observable y medible, y por último verifica teoría. Como vemos, son complementarias. Necesito primero generar teorías para luego poder demostrarlas. Con lo cual vamos a observar que hay muchos estudios que empiezan haciendo un análisis cualitativo de una situación determinada y acaban haciendo un abordaje cuantitativo. Son complementarias unas y las otras. Muy bien, una vez que tenemos claro que es la investigación cualitativa tiene un objeto de estudio distinto a la cuantitativa, la siguiente idea que tendríamos que tener clara es los tipos de investigación que hay dentro de cada una de ellas. Como podemos observar, la investigación cualitativa tiene 5 principales tipos de estudio, que son fenomenología, que es la teoría fundamentada, la etnografía, observación participante y tipo de estudios históricos. Estos tipos de estudios son muy interesantes, cada uno de ellos tiene matices diferenciales interesantes de analizar, pero son muy sencillos. Solo requiere una lectura comprensiva para quedarnos con estos 5 primeros tipos de estudio. Por ejemplo, cuando hablamos de teoría fundamentada, básicamente se refiere a que los datos que has recogido de una persona concretamente que te ha contextualizado en un momento, en una determinada situación, en un determinado lugar, lo contextualizo, esa experiencia de esa persona la contextualizo con la información que lo rodea. Cuando la contextualizo con la información que lo rodea, estamos fundamentando la teoría, esa experiencia que nos está volcando una persona en concreto. A esto se le denomina teoría fundamentada. Realmente tiene muchos más matices que no vamos a ahondar para ser justo con cada uno de los tipos de investigación cualitativa. Nosotros nos sirve sencillamente con hacer una lectura y tener clasificadas las 5 grandes. Muy bien, una vez que tenemos esto claro, vamos a ver que sí que vamos a ahondar un poco más en la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, vamos a ver que tenemos muchos criterios para clasificarla y aquí es donde nos vamos a meter de lleno en la siguiente parte de la presentación.
Antes de llegar a ello, vamos a observar que de estos datos generales que acabamos de comentar, tenemos preguntas muy sencillas como esta de Servicio Murciano de Salud en el año 2009, que nos dice que el proceso de investigación, la corriente metodológica empírica, analítica, hace referencia a la investigación. Si es empírico es que es observable, medible, tangible, esto es investigación cuantitativa. Por tanto, en esta pregunta que estamos observando, la correcta sería la opción de respuesta 2. Preguntas sencillas tenemos sobre esta primera parte del contenido. Otra de ellas es esta, por ejemplo, de Canarias, del año 2015, que observamos que nos dice que entre los tipos de estudios cuantitativos no se encuentra, observamos en la opción de respuesta 2, etnográfico, este es uno de los 5 grandes tipos de investigación cualitativa que hay. Por tanto, la 2 sería la falsa. No tiene más, como observamos, preguntas sencillitas sobre la clasificación de los tipos de estudio de investigación. Muy bien, damos un paso más. Para clasificar los tipos de estudio de investigación cuantitativa tenemos varios criterios. La diapositiva que tenemos a continuación muestra que hay 4 criterios para clasificar cada estudio cuantitativo, con lo cual podría tener hasta 4 apellidos distintos para saber muy bien a qué tipo de estudio de investigación me estoy refiriendo. Normalmente no hace falta, porque si me baso en uno de los criterios, muchas veces ya por sí solo es bastante descriptivo para analizar el tipo de estudio en el que me encuentro. Según la finalidad, el estudio, como podemos observar, puede ser descriptivo o analítico. Divide en 2 grandes bloques todos los estudios, los que solo describen o los que analizan la información, según la finalidad. Según la manipulación que hacemos, puedo observar o puedo experimentar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el observar solo miramos y en el de intervención o experimentar manipulo los factores de exposición. A ti sí, a ti no, con lo cual cuando solo miro se llama observacional, observar, es obvio, y cuando me dejan intervenir manipulo los factores de exposición. Fáciles. Desde el punto de vista de seguimiento, puedo coger los datos en un momento concreto y se llama transversal, o puedo ir cogiéndolos en una serie de tiempo y se llamaría longitudinal. Y por último, según el tiempo del análisis que estamos haciendo, si el análisis de la situación que estamos estudiando lo estamos haciendo de forma prospectiva, por ejemplo, hay una exposición determinada en un grupo de una muestra y estoy esperando a que pase el fenómeno que se va a desencadenar, como puede ser la enfermedad. Se le llama prospectivo, o si va para atrás en el tiempo se le llama retrospectivo. No tiene más, son 4 los criterios que se utilizan para clasificar los tipos de investigación cuantitativa. Observamos que cuando hablamos de prospectivo y retrospectivo nos situamos como un observador que mira para adelante en el tiempo. Es decir, tengo un grupo de personas que están expuestas y espero a que se desencadene la enfermedad. Esto se llama prospectivo. En cambio, si parto de la enfermedad y me voy para atrás en el tiempo para ver qué hicieron, por qué han desarrollado la enfermedad ese grupo de personas, parto de personas que ya están enfermas. Y si me voy para atrás en el tiempo se llama retrospectivo. Es muy sencillo, conceptos muy sencillos. Realmente, a la hora de hacer la clasificación, como se puede aplicar 4 tipos de conceptos para hablar de los tipos de investigación cuantitativa, lo inteligente es seguir esta diapositiva. Esta diapositiva que tenemos aquí ahora mismo me está hablando que los 2 principales criterios que utilizamos para clasificar los tipos de investigación es la M de manipulación y la F de finalidad. Con ello nos vamos a hacer 2 preguntas y vamos a clasificar en 4 grandes tipos de investigación cuantitativa. La primera pregunta que me tengo que hacer es si hay manipulación o no hay manipulación. Dicho de otra manera, puedes tú modular los factores de exposición. Tú si fumas, tú no fumas, ¿de acuerdo? Tú vas a fumar 20 cigarrillos, tú vas a fumar 5. Manipulo yo a qué parte de la muestra, qué tipo de exposición va a tener cada parte de ella. Si yo manipulo, se dice que es un tipo de estudio de intervención o experimental. Si yo no manipulo quién está expuesto y quién no está expuesto, solo estoy observando. Básicamente lo que tengo que coger grupos de personas que ya fuman y grupos de personas que no fuman, por ejemplo, si los quiero comparar. Pero yo no digo quién fuma y quién no fuma. Ya están expuestos ellos, con lo cual yo lo único que hago es observar en qué se desencadena el fenómeno de estudio que voy a analizar. No tiene más. Con lo cual, cuando me hago la pregunta si manipulo o no manipulo, si manipulo el factor de exposición o no, hablo de 2 grandes tipos de estudio. Observacional, que son los que tenemos arriba, o de intervención experimental, que son los que tenemos abajo. Muy bien. La F de finalidad me hace una segunda pregunta. La F de finalidad, vamos a ver que si la finalidad solo es describir o es analizar. Cuando me hago esta pregunta, vamos a ver que en cada uno de los grupos, a su vez, se va a hacer a través de si existe o no existe grupo de comparación. Si existe grupo de comparación, voy a analizar las diferencias entre uno y otro, y si no existe grupo de comparación, me limito a observar y a describir lo que he visto. Con lo cual, cuando me pregunto si existe grupo de comparación
en un estudio observacional, me lo va a dividir en dos tipos de estudios a su vez. Si no existe en un observacional grupo de comparación, le llamo descriptivo, y si sí existe grupo de comparación, le llamo analítico. ¿Por qué se llama analítico? Porque comparo lo que le pasa a un grupo respecto a otro. Cuando esta misma pregunta, si existe grupo de comparación, me lo hago en los estudios de intervención, a uno le denominamos cuasi experimentales, son casi experimentales si no existe grupo para comparar. Y se llama propiamente experimental cuando sí existe grupo para comparar. Muy fácil, por tanto, con la M y con la F, dos preguntas nos tenemos que hacer para clasificar en 4 grandes grupos de investigación cuantitativa. Insisto, primera pregunta que nos hacemos con la M, si existe manipulación, exposición a los factores, manipulación de los factores de exposición. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es la finalidad. Si la finalidad que tenemos es comparar grupos, se va a decir que será obviamente analítico, y si no es comparar grupos, solo describirá. En cada uno de los grupos nos va a servir para clasificar en 2 tipos de estudios. En el observacional, si no hay grupo de comparación, hemos dicho descriptivo, y si existe grupo de comparación, le llamamos analítico. Muy sencillo, nos quedamos con esta idea para clasificar los 4 grandes tipos de estudios cuantitativos. Una vez que tenemos esta idea, vamos a ver las características de los más interesantes que más nos preguntan en el mundo de la oposición. Que sin lugar a dudas son los experimentales, que son los que están abajo de todo, porque los experimentales que tenemos en los que hay aleatorización se llaman estudios experimentales con aleatorización. ECA, estudios experimentales con aleatorización. Son los mejores de todos. En cambio, si nos vamos a la parte de arriba de la tabla de clasificación, los que son más débiles, los que pueden tener más sesgos, por tanto, son los que están arriba del todo, que son los descriptivos, donde no hay manipulación y no hay grupo de comparación. Son, por tanto, los más blandos de todos los tipos que hay. Nos tenemos que quedar con los más interesantes. ¿Qué más preguntas tenemos? Que son los analíticos, y dentro de los analíticos vamos a ver que están los cohortes, que son los prospectivos, los que van para adelante en el tiempo, y los casos control, que parten de un caso y van para atrás en el tiempo y se llaman retrospectivos. De estos son los que más preguntas tenemos, junto con los ECA, que son los mejores. Por tanto, a continuación vamos a ver unas cuantas características que tienes que llevar a tu esquema de estas 2 partes de los contenidos de los tipos de estudios cuantitativos. Muy bien, una vez que tengo esto claro, vemos preguntas sencillitas como esta de Andalucía 2016, que me dice cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en un estudio experimental. La falsa es la opción de respuesta 2, como podemos observar, que nos dice que la temporalidad del análisis puede ser prospectiva o retrospectiva. Esto no es cierto. En un estudio experimental siempre lo que hago es que manipulo las variables de exposición, tú si estás expuesto, tú no, y espero en el tiempo a que se desencadene o pase algo. Con lo cual los estudios experimentales son prospectivos. Por lo tanto, la 2 es falsa. Otra pregunta similar vemos de Asturias 2012, que nos dice que los estudios de investigación en los que el criterio utilizado para su diseño tiene en cuenta el momento de inicio del estudio, si tengo en cuenta el momento del inicio, pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. Si inicio el estudio cuando hay exposición y espero a que se desencadene la enfermedad, se llama prospectivo, y si inicio el estudio cuando hay enfermedad y voy para atrás en el tiempo para ver qué hiciste, se llaman retrospectivos. Muy sencillitas estas preguntas que estamos observando, con lo cual solo tenemos que estar un poco atentos a la hora de clasificar este tipo de estudios. Una pregunta más, tenemos esta de Rioja 2005, que nos dice que la investigación cuantitativa comprende los diseños. Vemos que la cuantitativa es correcta tanto la opción de respuesta 1 como la 3. La que no es correcta es la 2, que me dice etnometodología. Esto es un tipo de estudio cualitativo, como hemos señalado anteriormente, de los 5 más importantes que hay. Muy bien, pues con esto tenemos las generalidades de cómo se clasifican los tipos de investigación. Vamos a continuación a hablar un poquito de los más interesantes cuantitativos que hemos dicho que son los ECA y que son los analíticos. Vamos por los ECA, que son los más potentes de todos. Cuando hablo de estudios que son experimentales, hemos comentado que los dividimos en 2 grandes bloques. Los que sí son experimentales propiamente dichos y los cuasi experimentales. Se llama casi experimental aquel que hemos dicho que no tiene grupo de comparación. Y experimental al que sí tiene grupo de experimentación. A su vez, hemos señalado que el que sí tiene aleatorización se llama estudio o ensayo clínico aleatorizado, porque se aleatoriza. Y el que no tiene aleatorización se llama ensayo clínico no aleatorizado. Con lo cual, un ECA, como estamos viendo en esta diapositiva ahora mismo, se rige por la palabra CAN, caja de ahorro de Mediterráneo. CAN. La palabra CAN te sirve para recordar que los ECA hay C de control, hay A de aleatorización y MD manipulación. Control, aleatorización, manipulación. Control, ya hemos dicho lo que significaba, que nosotros decidimos a quién había factores de exposición, quién no está sometido a los factores de exposición.
Mientras que la aleatorización significa la forma de seleccionar la muestra, que se hace de forma totalmente aleatoria. Se hacen con sistemas que vamos a estudiar y analizar posteriormente, pero esto lo que minimiza es la posibilidad de sesgos. Y por último, la manipulación. ¿Cómo se manipula en los ensayos clínicos aleatorizados? Se manipula de una forma muy sencilla. Para minimizar el riesgo de sesgos, lo que se hace básicamente son técnicas de enmascaramiento. Con lo cual, CAN te sirve para control, aleatorización y, por último, manipulación. Con la M de manipulación, M de máscaras. M manipular, manipulación, máscaras. ¿Qué son las máscaras? Aparte de esto que nos ponemos en carnaval, las máscaras vamos a ver que son ni más ni menos dejar ciego a alguien. Puedo hacer un ciego, simple ciego, doble ciego, triple ciego. ¿Qué consiste esto de dejar ciego? ¿De qué estamos hablando cuando dejo ciego? Esto es muy sencillo. Cuando en un estudio de investigación, ECA, dejo a alguien ciego, simple ciego, se refiere a dejar ciego a la persona que está siendo estudiada. ¿Por qué? Porque si tú a una persona que estás estudiando le puedes dar tanto una medicación que tenga un efecto positivo o que se supone que va a tener un efecto positivo en la enfermedad que estoy estudiando, o le puedo dar un placebo, en el mismo momento que le estás informando a esa persona que lo que le estás dando es la medicación, no el placebo, pues puede tener un efecto que se denomina de sesgo. Que la persona diga, fíjate, estoy empezando a tener mejoría. Para evitar que una persona relacione no tengo mejoría porque estoy tomando un placebo o tengo mejoría porque estoy tomando la medicación de estudio, para evitar ese sesgo se la deja ciega, no sabes lo que estás tomando. Eso es dejar ciego y se llama simple ciego, dejar ciego al paciente. Pero también puedo dejar ciego a la persona que está dando o proponiendo el estudio. La persona que está haciendo la investigación puede ser que muchas veces tenga tendencia a dar un placebo o dar una medicación que es la que se está estudiando una persona. Para que no haya tendencia en qué quiero observar en una persona, fíjate que está pasando este fenómeno en esta persona, también la dejo ciega. Con lo cual vas a hacer observaciones mucho más objetivas, independientemente que sea placebo o que sea medicación de estudio. Porque como no sabes quién es la persona que tienes delante, y ya la tercera persona que puede dejar ciega es la que analiza los datos. A quien le vuelcas luego el paquete estadístico los tiene que analizar. Esto sería hablar de un triple ciego. Por tanto, 3 formas de ciegos que hay en los estudios, en los ensayos clínicos aleatorizados. No tiene más, estas son las características más interesantes que tenemos que tener claras. Preguntas como estas de SESCAN, de Castilla-La Mancha, pues muy facilitas. Esta de 2010 que vemos nos pregunta que cuando hablamos de que los sujetos de estudios a los que estamos haciendo los dejamos ciego y también al investigador, pues si dejamos al investigador y dejamos el estudio, al sujeto de estudio, obviamente estamos hablando de un doble ciego. A este doble le podríamos añadir uno más, que es al analista de datos, y con esto hablaremos de un triple ciego. Muy sencillito. No tiene más, vamos a dar un paso más. Una vez que hemos visto las características de los ECA, vamos a ver las características de los estudios observacionales. Cuando hablamos de estudios observacionales hemos dicho que si hay grupo de control se llaman analíticos y si no hay grupo de control se llaman observacionales, descriptivos. Los descriptivos, donde no hay grupo de control, solo me dedico a describir lo que estoy viendo. Por tanto, son los más blandos de todos. ¿Qué ventajas tiene? Que son muy rápidos. Cuando yo tengo que hacer un estudio, necesito presentar un congreso, dentro de 2 semanas un estudio. Pues un descriptivo es el más rápido, es el más fácil, el más barato. Ahora, lo malo que tiene, que es el que más sesgos tiene. Es obvio las ventajas y desventajas que tienen los tipos de estudios observacionales y descriptivos. Con lo cual vamos a ver que la parte mala que tiene es que solo estiman prevalencia y no estiman incidencia. Los que son mejores estudios llegan incluso a estimar la incidencia de los fenómenos que estamos observando. La prevalencia es el número de sujetos que tiene un determinado fenómeno de estudio en un momento concreto, mientras que la incidencia es capaz de ir acumulando los nuevos que van surgiendo. No tiene más, pero vemos que los descriptivos son muy blanditos. En cambio, los longitudinales, que son de tipo analítico, vamos a ver que son mucho más interesantes. Los analíticos, dentro de ellos tenemos los casos controles y tenemos los cohortes. Ya hemos dicho antes que para clasificarlos, los clasificamos en base a el momento de estudio. Si en el momento de estudio solo tengo sujetos que están expuestos y voy en una línea temporal hacia adelante a esperar a ver si pasa algo, es decir, sujetos que fuman, voy a esperar el tiempo a ver si desencadena alguna patología. Obviamente se llaman prospectivos y se llaman de cohortes, porque son cohortes que están expuestas y cohortes que no están expuestas. Obviamente son más potentes desde el punto de vista estadístico, pero también son más caros, llevan mucho más tiempo porque todos creo que tenemos claro que observa a una persona que está fumando a ver cuándo le va a pasar algo. Pues puede durar el estudio hasta que le pase algo 5 años, 10, 15, 20, 30 años.
Con lo cual son más caros, pero son mucho mejores desde el punto de vista estadístico, porque pueden utilizar la RR, que significa riesgo relativo, y lo vamos a ver al final de la asignatura que estamos viendo hoy en la presentación. Con lo cual vamos a hablar después de riesgo relativo. Son más potentes y pueden utilizar la incidencia, porque son capaces de acumular nuevos datos que van surgiendo, y vamos a ver que son útiles para estudiar exposiciones raras. Porque si solo hay 10 personas en España que trabajan en un trabajo concreto que tiene una exposición muy particular, pues yo cojo a esas 10 personas que están expuestas a eso y los analizo en el tiempo a que les pase algo. No tiene nada que ver con los estudios caso-control. En el caso-control parto del caso. Partir del caso es decir que parto de la enfermedad. Y lo que hago es que observo para atrás en el tiempo qué hiciste. Sé lo que hiciste. Significa que voy para atrás y si tienes una patología determinada, lo que hago es que en un grupo de sujetos observo si tienen factores en común de exposición. Si todos tienen factores comunes de exposición, podemos deducir que probablemente esa exposición es lo que ha relacionado el efecto, la causa de la enfermedad que a día de hoy tiene. Obviamente son más débiles desde el punto de vista estadístico y en vez de utilizar la RR, riesgo relativo, utilizan la OR, que es odds ratio. Aparte de esto, vamos a ver que no valen para estudiar exposiciones raras, pero sí para enfermedades raras. Si yo tengo en España 50 personas con una enfermedad, lo que hago es que hago un grupo de casos de esa enfermedad y miro para atrás en el tiempo qué exposiciones tuvieron. Por tanto, sirven para enfermedades raras. Llevamos cuidado que uno vale para enfermedades raras y otro vale para exposiciones raras. No tiene más, son muy sencillitos, nos quedamos con las ideas generales que estamos comentando, tenemos preguntas al respecto y por tanto cerramos prácticamente el primer apartado de este primer bloque, hablando de la clasificación de los tipos cualitativos, del tipo de investigación cualitativa y de los tipos de investigación cuantitativa. Preguntas como esta que vemos de Extremadura 2007, que nos dice que entre las limitaciones de los estudios de cohortes es falso que... Y vemos que falso es la opción de respuesta 2, que dice que requiere un número bajo de participantes. Esto es falso. Para hablar de que una exposición determinada lleva a una patología determinada, necesito un grupo representativo. Necesito una cohorte significativa. Si no, los datos que se deriven de la misma no van a ser representativos. Muy bien, pues cerramos el primer apartado de este primer bloque de contenido, hablando que todos los tipos de investigación que acabamos de comentar siempre se dirigen a muestras de estudio. La muestra es una población diana, es decir, de una gran población cojo una muestra que es representativa de la misma. A esto se denomina los estudios que acabamos de clasificar. Pero hay tipos de estudios que en vez de utilizar la muestra, utilizan directamente la población. Un ejemplo sería, voy a estudiar las caries, el nivel de caries en niños de 6 años en una determinada población determinada. Y lo que hacemos es que cogemos todos los datos de registro de todas las unidades que tenemos de pediatría, de registro, donde hacemos absolutamente la salud infantil. Cuando yo recojo todos los datos de una población, estoy haciendo un estudio poblacional. Siempre que hago un estudio basado en una población concreta, el estudio deja de llamarse como acabamos de clasificar y adquiere otro nombre. Como vemos ahora mismo en la presentación, si el estudio de origen era descriptivo, va a pasar a llamarse ecológico, que es el tipo que tenemos en la diapositiva aquí. Si el estudio de origen era un estudio cuasi experimental, pasa a llamarse de campo. Y si el estudio era un ECA experimental, pasa a llamarse comunitario. Es decir, si yo hago un estudio descriptivo sobre una muestra, se llama descriptivo, y si yo hago un estudio descriptivo sobre una población, pasa a llamarse estudio ecológico. Esto ya no lo han preguntado. Las que quedan por estrenar son las otras dos. No nos han preguntado qué es un estudio de campo y no nos han preguntado qué es un estudio comunitario. Es muy sencillo. Recuerda, estudio de campo casi experimental. Campo casi. Casi campo. Casi experimental, campo. Muy fácil. Y por último, comunitario, los ECA. 3 formas de clasificar cuando escojo o hago un análisis sobre una población global. Muy bien, con esto vemos preguntas que es la más repetida y es la que hemos tenido, que es esta de Castilla y León 2006, que nos dice que estudios descriptivos tienen las poblaciones como unidad de estudio o análisis. Si es descriptivo y tiene la población como estudio de análisis, como población de análisis, obviamente se está refiriendo a un estudio ecológico. Este es el que hemos comentado, que ya nos han preguntado. Esperemos que nos hagan algunas preguntas sobre campo y comunitario. Y así seremos mucho más competitivos, sin lugar a dudas. Muy bien, pues cerramos este primer apartado de la sesión de hoy hablando de la calidad de los estudios cuantitativos. Acabamos de comentar que a la hora de clasificarlos, los más débiles eran los descriptivos, que son los que más sesgos tienen, y los mejores son los ECA. Pero si yo te pregunto, ¿todos los ECA son igual de buenos? La respuesta es que no. Habrán ECA muy buenos y ECA menos buenos. Para clasificarlo tenemos escalas como la que tenemos aquí propuestas en la diapositiva, CONSORT,
Haddad, Quorum, Prisma. Nos hacemos una regla mnemotécnica o lo que queramos para recordarlas. Están de moda y nos las están preguntando en el mundo de la OPE. Con lo cual las tenemos que aprender. Cada una de ellas se vincula en cómo tenemos que hacer una publicación de calidad de un ECA o cómo medir la calidad directamente de un estudio, un ensayo clínico aleatorizado. Como vemos, hay hasta cuatro formas de hacerlo porque vemos que son los más importantes, los más representativos y los mejores. Ahora, ¿solo tienen fórmulas para calcular la calidad los ECA? No. Vemos que los observacionales tienen, por ejemplo, otra medida o herramienta de análisis que se llama STROBE. Es muy fácil memorizarlo porque con STROBE nos quedamos que STROBE es transversacional. Sirve para estudios observacionales. STROBE es transversacional. De tal manera que mnemotecnia tonta es para estas cosas y nos quedamos con dos ideas claras. Hay que aprender esta forma de calcular la calidad, de medir la calidad de los distintos tipos de estudios. Está de moda, nos lo están preguntando. Vemos una pregunta de Madrid directamente, 2014, que nos dice que para qué sirve Consort. Ya sabemos que acabamos de señalar que Consort sirve para medir la calidad y por tanto las normas para publicar con calidad un ensayo clínico aleatorizado. La correcta opción de respuesta 1. Otra pregunta que tenemos de Aragón 2018 nos dice que para medir la calidad de los estudios observacionales que empleamos, pues como acabamos de señalar, la herramienta STROBE es transversacional. Para estudios observacionales, por tanto la opción de respuesta correcta, la 1. Muy bien, pues con esto hemos cerrado el primer apartado del primer bloque de contenido. Vamos al segundo apartado, que es enfermería basada en la evidencia, que es mucho más sencillo y más ágil. Sobre enfermería basada en la evidencia tenemos que saber, primero, qué fuentes de datos empleamos y segundo, cómo clasifico una vez que tengo evidencia, cómo la clasifico en niveles. Lo primero que vamos a ver es que las fuentes de datos que empleamos para colectar evidencia son tres: primarias, secundarias y terciarias. Las secundarias son las que nos vamos a fijar un momento a explicar varias ideas interesantes que han sido objeto de preguntas OPE. Vamos a ello. Primera idea, tipo de fuentes de investigación. Las primarias son directamente las revistas científicas. Las secundarias son las bases de datos. Las bases de datos dentro tienen un directorio con muchísimos repositorios. Son realmente índices bibliográficos, donde dentro tienen mucha colecta de tipos de revistas científicas. Según las temáticas que tienen, pueden ser mucho más amplias y diversas o pueden estar mucho más acotadas. Las bases de datos, por tanto, vamos a ver qué interesante quedarnos con alguna idea. Y las fuentes terciarias son las que acumulan directamente evidencia, como pueden ser los metaanálisis, guías de práctica clínica, revisiones. Cuando yo ya encuentro una guía de práctica clínica, lo que ha hecho la guía de práctica clínica es hacer una colecta de información, con lo cual se le llaman fuentes terciarias. Cuando estamos haciendo una investigación, obviamente encontramos revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Es estupendo porque ya tengo parte del camino hecho respecto a la colecta de información que han hecho otros compañeros que han estado investigando ese fenómeno de estudio. Muy bien, fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias revistas, secundarias bases de datos y las terciarias guías de práctica clínica, revisiones. Una vez que tengo esto claro, vamos a centrarnos en las más interesantes, que son las secundarias, bases de datos. Las bases de datos tenemos que conocer dos ideas nada más. Primero, qué tipos de bases de datos hay y segundo, cómo se buscan las bases de datos. Todos los que estéis viendo este vídeo ya habéis enfrentado a las bases de datos, a algunos les generáis mucho cariño y otros salís corriendo, porque hay tentación de salir corriendo en las bases de datos, porque le metemos cosas que quiero buscar y muchas veces hay éxito y otras veces no hay éxito. Las bases de datos, para que comprendan qué es lo que yo quiero que buscar, tengo que meter las palabras de forma adecuada y elegir las palabras de forma adecuada. Vamos a ver que se hace a través de unos términos muy concretos. Vamos a ello. Primero, ¿qué tipo de bases de datos hay? Como vemos ahora mismo en la diapositiva, se dividen en dos grandes bloques, las que son nacionales y las que son internacionales. Dividirlas así es muy sencillo. ¿Por qué? Porque sepamos que todas las que son internacionales se llaman Joanna Briggs, se llaman Medline, Cochrane, tienen todos nombres, ¿de acuerdo?, de términos que son de otros países, con lo cual son fácil clasificarlas. Cuando yo veo bases de datos nacionales, pues veo que es Cuiden, Cuidalle, Enfispo, que Enfispo significa en de enfermería, FI de fisioterapia y PO de podología, es decir, muy español. Y más español que, por ejemplo, el índice médico español. Es muy fácil, por tanto, diferenciar las que son bases de datos nacionales de las internacionales. Ya no lo han preguntado, con lo cual no lo quedamos. De todas las que tenemos aquí, algunas de ellas directamente lo que contiene son revisiones sistemáticas o básicamente son reductos de revisiones, con lo cual son muy interesantes. Fuentes que tienen revisiones sistemáticas dentro de ellas, pues tenemos que la Cochrane Library y también tenemos Joanna Briggs. Ellas tienen dentro
fuentes de datos que están en revisiones sistemáticas. También entre las internacionales tenemos Medline, PubMed, que tiene una parte nada más que es para revisiones sistemáticas. Por tanto, estas tres son las más importantes que tienen colecta de revisiones sistemáticas dentro de ellas. Muy bien. Desde el punto de vista de enfermería, uno de los índices bibliográficos o bases de datos más importantes es CINAHL, por eso se ha ganado el honor de tener un título en grande, porque CINAHL es una de las bases de datos de enfermería más importantes que hay, porque colecta gran parte de los datos que hay de las revistas y publicaciones de enfermería a nivel mundial. Básicamente el 80% de las publicaciones a nivel mundial está en la base de datos CINAHL. Por tanto, es inteligente siempre empezar por CINAHL. PubMed, vamos a ver, y Medline es mucho más genérica, sirve tanto para medicina como para enfermería, pero es una de las mejores bases de datos a nivel mundial también. Muy bien, pues nos quedamos con esta idea. Preguntas como esta que vemos de Madrid, 2014, para nosotros es muy sencilla, que nos dice que cuál de estas bases de datos está especializada en revisiones sistemáticas. Como acabamos de señalar, Biblioteca Cochrane Plus es la que está especializada en búsqueda de revisiones sistemáticas. Muy bien, pues una vez que ya sé las bases de datos, cómo se clasifican, vamos a continuación a ver en las bases de datos cómo hago búsquedas. Para hacer búsquedas en las bases de datos hay que aplicar tres claves. Las tres claves que tenemos en esta diapositiva queda claro que son booleanos, mesh y dex. ¿Qué son booleanos? Son básicamente que las palabras que elijo para buscar dentro de una base de datos las tengo que relacionar entre ellas. Y para relacionarlas las puedo relacionar de distinta manera. Los booleanos, lo que me está diciendo, los operadores, lo que me está diciendo que hay tres tipos de operadores. Los booleanos, que son los que más empleamos. A continuación tenemos los operadores de posición. Y luego, por último, tenemos los operadores relacionales. ¿De qué me está hablando esto? Básicamente lo que me está hablando esto es que los operadores, cada vez que voy a buscar en una base de datos, me dice que puedo emplear para unirlas entre ellas distintas palabras. And, or, not. And significa, cuando voy a buscar un booleano, significa que esté esta palabra y que esté esta otra. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo una búsqueda sobre diabetes y digo diabetes y esta otra palabra, que sea, por ejemplo, el pie diabético o insulina, si digo diabetes y pie diabético, lo que va a hacer la base de datos es solo darme aquellos artículos que tienen en su título o en su resumen, obviamente la palabra diabetes y pie diabético. Con lo cual vamos a ver que lo que hace la palabra and, al unir dos palabras, es concretar. Es que si yo solo pongo la palabra diabetes, la base de datos me va a dar 1.000.000 de artículos. En cambio, si le pongo diabetes y pie diabéticos, la búsqueda se reduce mucho, porque solo me va a dar aquellos artículos que tenga diabetes y pie diabético. Las dos palabras juntas. Muy bien. En cambio, si utilizo la palabra or, que significa o, ¿qué estoy haciendo? Si pongo la palabra pie diabético y diabetes y las uno con un or, ¿qué va a pasar? Que me va a dar todos los artículos que tengan la palabra diabetes y me va a dar todos los artículos que tengan la palabra pie diabético. Con lo cual, lo que hace la palabra or es ampliar la búsqueda. Tengo los millones de artículos que habían salido con la palabra diabetes, más los millones que me sumen pie diabético. Y luego, por último, tenemos la palabra not. La palabra not se emplea cuando ya estás cansado de ver siempre que los estudios que estás buscando sobre un fenómeno se van siempre en la misma línea. Imagina que estás buscando sobre diabetes y cada vez que metes diabetes en una base de datos te sale algo relacionado con la insulina y tú no quieres estudiar insulina. Pues obviamente lo que hacemos es, por el amor de Dios, diabetes y cosas que no sean sobre insulina, not insulina. Con lo cual, ¿qué va a hacer la búsqueda? Pues te va a poner artículos que tengan la palabra clave diabetes pero que no tenga insulina. Con lo cual, lo que te va a hacer es que te va a restringir la búsqueda. Obviamente, que más la restringe y más eficiente es OR, porque el OR lo que va a hacer es ampliar mucho la base de datos, pero pasa a ser ineficiente en el momento que yo he encontrado muchos artículos. Si cuando yo pongo una palabra clave no encuentro nada, lo que hago es que intento truncarla con otra palabra clave, con un OR, para ampliar la búsqueda. Pero si yo ya puse diabetes y me ha salido 1.000.000 de artículos, ni se te ocurra nunca asociarlo con otra palabra, con un OR. Lo que tengo que hacer es restringir la búsqueda para aumentar la eficiencia. En ese punto concreto lo que voy a asociar es diabetes y otra palabra. ¿Para qué? Para restringir al objeto de estudio. Lo que no vamos a hacer es leer 1.000.000 de artículos. Con lo cual, a diabetes y pie diabético, y voy al grano. ¿Qué quiero estudiar? Con lo cual, concreta en la búsqueda. No tiene más, estos son los operadores más interesantes que estudiamos. Los booleanos, los de posición y los relacionales. Volviendo a la diapositiva donde estamos, los de posición son tipos de operadores que estamos menos acostumbrados a manejarlos. Son tipos de operadores que lo que hacen es que miden la distancia que hay entre las palabras.
Según la distancia que hay entre las palabras, muchas veces la temática sobre la que versan son distintas. Y todos los que tenemos, near, far, with, same, todos ellos ADJ, lo que hace básicamente es buscar las palabras que tienes de interés, pero la distancia que hay entre ellas. Por ejemplo, si quieres que estén pegadas, vas a utilizar uno de ellos. Si quieres que estén separadas las palabras clave, más de 10 palabras entre ellas, hay otro tipo de operador de posición. No tiene más, estos son mucho más refinados. Sí que es verdad que hemos tenido un par de preguntas OPE por ahí que nos hace estar atentos y por lo menos que nos suene. Es verdad que near, far, with, same hace relación a parecido, similitud, distancia, proximidad. Es fácil, por tanto, que nos podamos quedar. Y el último de ellos, que son los relacionales, vemos que acota directamente la información sobre datos estadísticos que estemos buscando sobre el fenómeno de estudio. Con lo cual, los relacionales se relacionan directamente con datos estadísticos. Muy bien, pues ya tengo las claves. Dentro de las claves, primero los operadores. Vamos a continuación a ver mesh y dex. ¿Qué son mesh y dex? Son básicamente, se los denomina tesauros, y son cómo elijo las palabras clave. Porque muchas veces estamos con una palabra en la cabeza, voy a estudiar esto, y elijo la palabra, la meto en la base de datos y no sale nada. Lo que hacen los mesh, como estamos viendo aquí, es que te propone directamente un listado potencial en el que vas a encontrar cosas dentro de esa base de datos. Los mesh lo que hacen, por tanto, es elegir un pool de palabras asociadas al fenómeno de estudio que es de nuestro interés. Y los DEX es lo mismo, pero está pesado más para términos en español, aunque también los tiene en inglés, pero nos ayuda para estudiar términos en español. Si tú quieres estudiar algo, por ejemplo, como tenemos este ejemplo sobre el trabajo, pues lo que vas a hacer es que le metes trabajo y salud. ¿Y qué hace los DEX? Te propone un listado en el que la base de datos te va a llevar con mucha más facilidad a encontrar información sobre el fenómeno que queremos estudiar, en este caso el trabajo. No tiene más, DEX y MESH, por tanto, nos ayudan a hacer búsquedas dirigidas con palabras clave que se llaman tesauros y, por tanto, nos va a dar éxito en la búsqueda que vamos a hacer. Muy bien, vemos preguntas como esta de Valencia, que es una pregunta muy buena, merece la pena dedicarle un segundo de atención. Me dice que cuál de todos los operadores que tengo a continuación es de posición. Vemos que los tres primeros, and, short y not, que short y not son muy parecidos. Vamos a ver que los tres primeros, como acabamos de comentar, son booleanos. Con lo cual, el único que es de posición es el cuarto y último, que es with. Recordad que far, same, with, near, son todos de posición. Por tanto, la opción de respuesta correcta es la 4. Una muy buena pregunta esta de Valencia 2007. Muy bien, pues para cerrar este primer bloque de trabajo, que es el que más cuerpo tiene, solo nos falta ver, hemos hablado de las fuentes primarias, hemos hablado de las fuentes secundarias, estos últimos 15 minutos, y por último vamos a las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias, recordamos que hemos dicho que son las guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas. Dentro de ellas, para hacer este tipo de estudios, tenemos los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Es exactamente lo mismo? No. Vamos a ver que tenemos el sello AGRI, aquí AGRI es la herramienta que mide la calidad de las guías de práctica clínica. Vamos directamente a ello. Vemos que cuando hablamos de un metaanálisis o revisión sistemática, lo que tenemos en esta diapositiva es que siguen 11 etapas. ¿Pero es exactamente lo mismo hablar de revisión sistemática y metaanálisis? Vamos a ver que normalmente se han utilizado como sinónimos, pero no lo son. La revisión sistemática son las 11 etapas, por eso se habla de sistema. Hay que seguir un sistema de 11 pasos para hacer una búsqueda bibliográfica. Mientras que el metaanálisis se suele referir a la parte concreta de ella, que es el análisis estadístico. No tiene más, se utiliza comúnmente como sinónimos. ¿Qué etapas tienen? Tienen 11 etapas y te dice que hay que seguir 11 pasos para hacer una revisión bien hecha. Cada una de ellas ves que básicamente establece primero el problema que vas a estudiar y después hace un protocolo de revisión con el protocolo PICO. El protocolo PICO básicamente lo que me está diciendo es que tengo que establecer la P de qué paciente voy a analizar, paciente y problema. La I, qué intervención es la que vas a analizar, estudiar. La C, cómo vas a establecer la comparación entre ellas. Y la O, los resultados. PICO, P de paciente problema, I de intervención, C de comparador y la O de outcomes, resultados. O resultados. Muy bien, este es el sistema PICO. Seguimos echando un vistazo a todas las etapas que tenemos y observamos que la cuarta etapa sería clasificación de los estudios. No ha habido ninguna pregunta que nos haya dicho cuántas etapas tiene. No ha habido ninguna pregunta que me haya dicho cuál es la quinta o la sexta etapa. Lo único que tenemos que hacer con estas 11 etapas es que nos suene qué tipo de estudios y análisis hace. Y por tanto que nos suene que el sistema PICO, que tiene 4 etapas, que nos suene que se hace una clasificación de los estudios,
y para ello necesito los niveles de evidencia que vamos a presentar a continuación. Y por último vais a ver que pasa incluso sistemas de calidad como la etapa 11 que tenemos, que básicamente son recomendaciones cómo se va a publicar, que es el sistema CASPE. Que nos suene, básicamente que nos suene porque tenemos preguntas al respecto como esta de Castilla y León 2016. Nos dice qué significa el sistema PICO y como acabamos de señalar el sistema PICO, como bien señala la opción de respuesta 3, se está refiriendo al paciente problema, intervención, comparación y resultado. No tiene más, cerramos este primer bloque hablando de una vez que he obtenido la evidencia, la tengo, y ya hemos hablado de las bases, las fuentes primarias, secundarias y terciarias, una vez que ya tengo la evidencia, ¿cómo la voy a clasificar? Esto tiene un pequeño hándicap, y el hándicap que tiene es que hay 3 organismos que me clasifican la evidencia. Esta tabla es muy interesante, puedes darle un momento al pause y copiarla. Antes de darle al pause, es interesante que veas la propuesta que te voy a hacer mnemotécnica, cómo aprenderla sin morir en el intento. Para clasificar la evidencia tengo 3 formas, 3 propuestas. Tengo lo que me propone la CEM, lo que me propone SIN y lo que me propone la US, que es North American Task Force. Por tanto, tengo 3 propuestas para clasificar niveles de evidencia. Ahora, si observamos un momento, vemos que la CEM propone 5 niveles, SIN propone 4 y por último los norteamericanos proponen 3 niveles de evidencia. Lo que queda claro es que el nivel 1 es la mejor calidad que hay y coinciden todos que el nivel 1 de evidencia son ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, si observamos un momentito, ¿qué es mejor que un ECA? 2 ECA, sobre un tema que estoy estudiando. ¿Qué es mejor que 2 ECA? 3 ECA. ¿Y qué es mejor que 3 ECA? Pues una revisión sistemática de ECAs, cuando reviso un montón de ECAs, con lo cual los mejores estudios obviamente son la revisión sistemática de ECAs. Vamos al grano. Por ir al grano vemos que el nivel 1 todos tienen la palabra ECA y que el peor nivel, el más bajo de todos coinciden que independientemente que sea el nivel 5, 4 y 3, coinciden que es la opinión de expertos. Es la evidencia más débil que hay. Una vez que tengo esto, si no te lo quieres aprender, por lo menos en los norteamericanos ya lo llevas. Porque si nivel 1 es ECA y nivel 3 opinión de expertos, dice lo que queda en medio todo lo demás. Ya tengo a los norteamericanos. Es verdad que si le aplicamos un poquito de cariño, es fácil llevarlo. La propuesta que hacemos para memorizarlo es esta que tenemos en esta diapositiva. Como vemos que CEM con C tiene 5 estadios. SIN, como podemos observar, la palabra SIN tiene 4 letras, por tanto, ¿cuántos niveles tiene? 4. Y la palabra USA, Norteamérica, ¿de acuerdo? ¿Cuántas letras tiene? 3. Por tanto, ¿cuántos niveles ofrece? 3. Así vamos a memorizar de forma muy sencilla 5 niveles, 4 niveles y 3 niveles. Como hemos comentado que el nivel 1 están todos los ECA, el nivel 5 dentro del CEM será expertos, el nivel 4 dentro del SIN, porque solo tiene 4 niveles, será expertos, y el nivel 3 dentro de USA, Norteamérica, será expertos. No tiene más, la verdad es que clasificar por niveles no es tan complejo, pero merece la pena. La que más nos pregunta es SIN. De hecho, hay preguntas OPE que están mal hechas y directamente te dice que cómo clasificamos la evidencia de un tipo de estudio, en qué nivel, y no nos dice a qué se refiere. Estamos analizando varias preguntas que directamente no nos lo dicen, pero se están refiriendo a SIN. Bueno, vemos un ejemplo de pregunta como esta del País Vasco en 2015 que nos dice que señalemos cuál es la opción correcta de las que señala a continuación. La correcta, como podemos observar, es la 1, porque la 1 me está diciendo que el nivel 1A es aquella que se obtiene a través de metaanálisis o revisión sistemática de ensayos controlados. Es decir, la mejor, la 1A son revisiones sistemáticas de ECA, si es la mejor que hay. Con lo cual esta pregunta, en vez de salir corriendo, lo que hacemos es que nos quedamos con las 2 ideas básicas que hemos comentado y nos las llevamos. Si obviamente queremos ser un poco más competitivos, analizamos que son mejores los cohortes que los cases controles y que los descriptivos. Y llenamos la información que nos queda en medio de los niveles de evidencia que hemos comentado. Y con esto hacemos un cierre perfecto de este primer bloque de contenido. Recuerda que esta parte, aunque le hemos dedicado bastantes minutos, hacer un resumen inteligente se basa en seguir esta propuesta esquemática que hemos hecho al inicio de este primer apartado. Y así es como vamos a hacer una estructura esquematizada de ir al grano y ser competitivos en esta parte de investigación. Muy bien, mucho ánimo.